directamente a compartir pantalla. Ok. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve. Gracias. Como podrán advertir ustedes, el término que titula este módulo se refiere al ejercicio profesional. Y como tal, entendemos claramente las atribuciones y las competencias derivadas de esta profesión, donde el profesional materializa todas sus competencias al momento de actuar en la relación médico-paciente. De todas maneras, existen distintas connotaciones respecto al ejercicio profesional y es así que vamos a abordar de la manera más simplificada posible. Hay dos términos básicos que reflejan de alguna manera los límites de nuestra profesión. Uno es la odontología, que según la definición nominal simplemente sería diente y tratado, o el estudio de los dientes. Sus límites claramente estarían señalados con todo lo referente a los dientes y no hablan de los otros elementos anexos. En tanto que estomatología, que es el otro término muy utilizado, viene de estoma o estomatos, que significa boca, y logos, tratado. Se entiende que ambos es ciencia y arte. Ciencia porque se remite a los conocimientos por sus causas últimas para poder explicar la relación de variables de esta disciplina. Y decimos que es arte porque al mismo tiempo configura cierta pericia en la realización de ciertos elementos o la confección y el manejo, digamos, de orden manual, de carácter artístico, que le permite realizar restauraciones concretas en esta profesión. Entonces, teniendo estas dos nominaciones, en muchos países se llama estomatología y en nuestro país cirujano dentista y odontología, que hacen no sinónimos, pero que ustedes verán por los términos utilizados tienen muchas diferencias, ¿no es cierto? Basta fijarnos en las relaciones que cada uno de los términos implica. No vamos a abordar más porque el aparato estomatognático como tal tiene pues muchos otros componentes que prácticamente van rayando los límites de otras disciplinas como la otorrinolaringología, por ejemplo, que son las más aproximadas. Entonces, a veces utilizamos ese término, que nuestras competencias son el aparato estomatognático, pero si nosotros nos referimos al aparato estomatognático, los límites son tremendamente grandes, ¿no? Que tiene que ver con muchos aspectos. Y a veces tenemos ese enfoque, pero a veces podemos darle un límite básico al entender la odontología como el conocimiento y el tratado de los dientes, nada más. Pero no vamos a quedarnos a discutir aquello. Sin embargo, hay que recalcar que las competencias generales o los dominios de todo profesional odontólogo o cirujano dentista está basada en el profesionalismo, el contexto, la ética y el humanismo, la gestión, la investigación y la docencia. Decimos profesionalismo porque
están establecidas los límites de las competencias generales por parte del odontólogo. El contexto interesa el ámbito en el cual uno va a desarrollar su actividad, y el vínculo de la conformación de los equipos de salud es importante mencionar en este término. Por otro lado, la ética y humanismo debería ser la línea transversal de todo profesional durante el ejercicio profesional. Pero además de eso, debe tener en su formación todos los conceptos y las competencias respecto a la gestión, porque al momento de ejercer la profesión tiene que gestionar a veces recursos económicos, financieros, recursos humanos, recursos materiales para administrar desde un consultorio hasta un servicio más complejo de especialidad y, ¿por qué no?, un servicio, ¿no? Por otro lado, también es parte de sus competencias la investigación y la docencia, ¿no?, que son las competencias generales. En cambio, las competencias específicas o los dominios específicos del odontólogo son la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico de salud individual y colectivo, el tratamiento de alteraciones de la salud, el seguimiento y la evaluación de la salud. Nosotros nos formamos durante 5 años para hacer estas actividades. Por lo tanto, debemos ser competentes en cada una de estas actividades, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la evaluación de la salud. Ahora bien, dentro de la perspectiva del ejercicio profesional hay que entender 3 cosas básicamente, por lo que hemos visto hasta este instante las competencias generales y las competencias específicas, pero se resumen, ¿no es cierto?, en los componentes transversales al ejercicio profesional, que es el componente legal, la ética y la moral. Eso es inherente al ejercicio de cualquier profesión. Por eso el título dice ejercicio profesional, nada más. Ese es el principal sustento de carácter normativo que regula el ejercicio profesional. Por lo tanto, todo nuestro accionar debería estar a la luz de la legalidad, de la ética y de la moral como aspectos transversales del ejercicio profesional. Ahora, si nos vamos a referir concretamente al ejercicio de la odontología, esta se encuentra definida en el artículo 1 del capítulo 1 del Reglamento para el ejercicio de la odontología como parte del Código de Salud. Y textualmente dice: se considera por ejercicio de la odontología la prestación de servicios científicos de diagnóstico, profilaxis y tratamiento de las enfermedades y accidentes traumáticos bucomaxilofaciales, limitada a los órganos o regiones anatómicas que la comprenden. Esto es muy importante porque aquí marca algunos límites de manera general. Las anuncia, pero no las enumera. Por eso dice limitada a los órganos o regiones anatómicas que la comprenden. Entonces, la pregunta será: ¿cavidad bucal o solamente diente y sus anexos? He ahí una de las discusiones importantes que se ha dado en el mundo, pero algunos de ellos ya han resuelto
este tema y en su normativa ya se encuentran estos límites debidamente definidos. Ahora, el artículo 2 del capítulo 1 del reglamento para el ejercicio de la odontología señala los requisitos para el ejercicio de la odontología en la categoría de imprescindible. ¿Cuáles son los documentos mínimos que uno debe poseer para ejercer la profesión? Primero, el diploma universitario. Título o diploma universitario. Ustedes saben que ese título universitario tiene el grado académico de licenciatura en odontología, ¿no? Pero se llama cirujano dentista, el nombre. Por otro lado, se requiere la posesión del título en provisión nacional. Por si acaso estoy leyendo lo que dice el reglamento y está descrita de esa manera. Pero según la norma universitaria, el primero se llama diploma académico y el segundo, el título en provisión nacional, se llama título profesional. Eso para que lo tomen en cuenta. Tercero, obtener la matrícula profesional que otorga el Ministerio de Salud. Y luego, punto 4, estar inscritos en los registros del Colegio de Odontólogos de Bolivia. Bueno, habría que referirse un poco a la data de estos reglamentos. No ha sido abrogado ni tampoco derogado, porque tiene un respaldo legal, el Código de Salud. Sin embargo, hay términos que se encuentran en entredicho por otras normas universitarias y también vinculados en distintos códigos. Entonces, hay que tener un poco de precaución al revisar estos documentos. Podríamos discutir el punto 4, por ejemplo, estar inscritos en los registros de los colegios de odontólogos de Bolivia. Últimamente, en el último decenio, ¿no es cierto?, debido a que el colegio médico y los colegios de los profesionales se habían puesto frente al gobierno, ha intentado descabezar los colegios profesionales, de tal forma de que han hecho una interpretación de la Constitución Política del Estado en la cual se menciona la libre asociación o agremiación de las personas en distintas disciplinas. Entonces, acogiéndose esta libertad, decían que no estaban obligados los nuevos profesionales a inscribirse en el Colegio de Odontólogos, podían formar o podrían agremiarse o asociarse en nuevos grupos que tengan ese mismo carácter, simplemente con la salvedad de que puedan constituirse a través de una personería jurídica. Y de ese modo se estaban por crear colegios paralelos, como ha ocurrido con los médicos. En los médicos se ha formado, ¿no es cierto?, la Confederación de Profesionales Médicos como un paralelo al Colegio Médico de Bolivia. Por suerte no ha tenido mucha acogida, si bien ha sido prosperado y ha prosperado y ha sido reconocido, ¿no es cierto? Estos no han tenido una real vigencia porque la mayoría de los profesionales se siguen inscribiendo al Colegio Médico y en este caso también al Colegio de Odontólogos, ¿no?, de Bolivia, con sus distintas filiales departamentales y también regionales y provinciales inclusive. Ha desarrollado tanto que en este momento ya no existe una sola entidad departamental como existía antes, sino ahora existen regionales, provinciales, etcétera, ¿no? Todas deberían deberse a
las departamentales para luego tener una sola representación nacional, pero sin embargo han buscado autonomías y tienen de alguna manera un acceso directo a las reuniones nacionales también. Pero no vamos a discutir estos temas que son de carácter gremial. ¿Cuáles son las especialidades reconocidas también por el reglamento para el ejercicio de la odontología como parte del Código de Salud? La cirugía bucomaxilofacial, la cirugía bucal, radiología, prótesis, ortodoncia, periodoncia, odontopediatría, endodoncia y salud pública. Como ustedes verán, son pocos en relación a lo que realmente existen en la actualidad, ¿no? Un ejemplo nada más, la implantología. Pues no está acá, pero ya existe un equipo que trabaja en este ámbito, ¿no es cierto? Y así de esta manera otras disciplinas, pero formalmente reconocida por este código o por este reglamento es esta. Entonces, pienso yo que es necesario o requiere una actualización de estas normas. De hecho, en la práctica han comenzado a aparecer nuevas especialidades y las mismas tienen vigencia y reconocimiento internacional, pero en nuestro país requieren ser sometidas a observación para que puedan ser incorporados en el reconocimiento de estas disciplinas en carácter de especialidad. Títulos y grados. Aquí les quiero mostrar lo que reza nuestro Reglamento General de Títulos y Grados, aprobada en el 12º Congreso de Universidades. Esto es norma universitaria. Y como me anticipé hace un momento, el artículo 5 señala: los estudiantes del sistema de la Universidad Boliviana, cumpliendo los requisitos establecidos, pueden obtener dos cosas: el diploma académico, como lo dije, cumpliendo el plan de estudios y la modalidad de graduación que corresponda, y el título profesional de acuerdo a la Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana. Verán, ahí dice título profesional y no dice título en provisión nacional, término utilizado antiguamente, pero reitero, este código no ha sido derogado ni tampoco abrogado, por lo tanto, aún se encuentra vigente. El artículo 6 indica: el título profesional es el único documento que acredita el ejercicio legal de la profesión en el Estado plurinacional de Bolivia. Ahora bien, por orden de prelación, ¿este es el texto correcto? Según la escala jerárquica de las leyes y normas. Estoy hablando aquí del Reglamento General de Títulos y Grados de la Universidad Pública. Por lo tanto, sobre este reglamento aún tiene supremacía las normas generales, la Constitución Política del Estado y las leyes y los decretos leyes respectivamente, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en la utilización de estas nominaciones, y el artículo 6 claramente señala: el título profesional es el único documento que acredita el ejercicio legal de la profesión. Si dice único, deberíamos prescindir de las otras, pero no es así, porque ustedes recuerden, el Código de Salud dice que no es solo ese documento el que debería tener, sino deberíamos tener estos 4: el diploma académico, el título profesional, la matrícula profesional, por cierto, es imprescindible, y
con mucha cautela la inscripción en los registros del Colegio de Odontólogos de Bolivia, ¿verdad? Entonces, hay que saber esos niveles, cuál tiene supremacía de valor respecto a los otros, ¿no? Y es así que revisando el grado académico que otorgan las universidades, el mínimo para nuestra profesión es, como grado académico, es la licenciatura. El tiempo de estudios se estipula que puede ser de 4 a 5 años. Nosotros, en nuestro país, todas las facultades, todas las carreras tienen 5 años, ¿no? Pero en otros países son 4 años. Por lo tanto, estos términos son para fines de homologación. En Brasil hay muchas carreras de odontología con una intensidad temporal de 4 años. Semestres. Si son anuales, 6 asignaturas. Y si fuera semestral, van de 42 a 60. Entonces, si hay un título extranjero que tenga 42, entonces se busca la homologación, quiere decir que estaría cumpliendo estos requisitos previstos en el Reglamento General de Títulos y Grados de la Universidad Pública. De igual manera se calcula el número de horas, las horas académicas y las horas reloj, de 4.500 a 6.000 horas académicas, y si hablamos de horas reloj, 3.375 a 4.500 horas. Nosotros hemos abundado, hemos excedido en carga horaria. Por eso creo que es comprensible cuando los estudiantes de tercero y cuarto año principalmente no tienen tiempo para nada, porque existe una sobresaturación de la carga horaria en estos niveles principalmente. Entonces, el rediseño curricular es importante porque va a calcular las cargas horarias de las asignaturas y al mismo tiempo le va a asignar créditos. El sistema de creditaje implica el valor o peso específico de una asignatura respecto a la estructura o malla curricular respectivamente. De tal forma que ya no va a interesar solamente el número de materias que llevan, sino el peso o el tiempo necesario en carga horaria para llevar estas materias. Y también son imprescindibles para arrastrar materias o adelantar materias este sistema de creditaje. Antes existían créditos, pero últimamente, y al menos la nuestra, ha dejado de lado los sistemas de créditos, y el sistema de créditos es importante para las homologaciones de títulos. ¿Cuáles son las modalidades de graduación aplicables al nivel de licenciatura? Tesis de grado, proyecto de grado, examen de grado, internado rotatorio, trabajo dirigido y la graduación por excelencia. En nuestra facultad, ustedes recordarán, existe la graduación por excelencia. Antes había trabajo dirigido, lamentablemente feneció, ya nadie más quiso hacer trabajo dirigido, se quedó el internado rotatorio, se queda el examen de grado, y lo que se debería aplicar para nuestra facultad, desde mi punto de vista, es el proyecto de grado y la tesis de grado, que son modalidades aceptadas para el grado académico de licenciatura, y es aplicable concretamente para nuestra disciplina, y en otro momento les puedo demostrar cómo hacerlo. Bueno, las modalidades de graduación, bueno, esto yo creo que vamos a comentarlo en otro momento, ¿no es cierto? El servicio social de salud rural obligatoria igual. Y lo más importante, creo yo que todos los profesionales
que han salido de las universidades y tienen todos los documentos en regla para ejercer la profesión, se llamaría el ejercicio legal de la profesión. Y aquí no les estoy pasando las condiciones administrativas para el ejercicio profesional. Una cosa son los títulos, el diploma académico, el título profesional, la matrícula profesional y la colegiación o la agremiación respectivamente. Pero para aperturar un consultorio necesitan requisitos. ¿Cuáles son las cargas impositivas que uno debe tener? ¿Existe doble tributación? ¿No existe doble tributación? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para la apertura de un consultorio? ¿Cuál es el orden de trámites que se tiene que hacer? Etcétera. Eso lo podemos comentar aparte, ¿no? No quiero complicarlos con aquello. Bueno, la contraparte del ejercicio profesional, se supone ejercicio legal de la profesión, está el ejercicio ilegal de la profesión. Esa es otra de las tareas para las cuales, pienso yo, todas las organizaciones y los organismos relacionados a esta actividad puedan poner coto a una actividad ilegal muy arraigada en nuestro medio. ¿Qué se entiende por el ejercicio ilegal de la odontología? Y lo dice precisamente el capítulo 2 del reglamento para el ejercicio de la odontología como parte del Código de Salud e indica: se considera que ejercen ilegalmente la odontología las personas que, sin haber llenado las prescripciones de este reglamento, ¿a qué se refiere? Diploma académico, título profesional, matrícula profesional y colegiación. Que sin haber llenado estos requisitos practiquen actividades reservadas a los profesionales odontólogos o se anuncien en cualquier forma con títulos profesionales o denominaciones similares o equivalentes, pero no reconocidas legalmente. ¿Qué quiere decir? Que si bien una persona se haya formado en el extranjero como cirujano dentista, para ejercer en nuestro territorio nacional debe ser primero reconocido el título, lo que nosotros en términos universitarios llamamos la homologación del título. Y para aquello existen normas específicas. Y, por supuesto, que técnicamente son las universidades las que respaldan la posibilidad de aceptación o rechazo a este trámite de solicitud de homologación de título. Bueno, yo creo que con eso nos quedamos. Pero, ¿qué nos dice ese precepto? Ejercen ilegalmente los que no cumplen las condiciones documentales al que hemos visto ya anteriormente, pero practiquen actividades. Aquí se refiere a un acto de la comisión de un delito, que puede ser acto u omisión, que están reservados para los profesionales odontólogos. Pero ¿qué otra salvedad? O se anuncien en cualquier forma, ¿no es cierto? El anuncio tiene que ver con el charlatanismo, con títulos profesionales o denominaciones similares equivalentes no reconocidas legalmente. Entonces, también implica de que un profesional legalmente habilitado en bioquímica, por ejemplo, no podría ejercer aquello que está reservado a la odontología. De igual manera, estaría incurriendo en un delito de curanderismo, ¿verdad? Entonces, no es suficiente tener título, sino hacer lo que delimita el título. Eso es lo más importante. Por lo tanto, las características del ejercicio ilegal de la profesión son el curanderismo, el charlatanismo, la cesión de diploma y el tratamiento innecesario.
Veamos. Tengo yo una discusión respecto al tratamiento innecesario. El tratamiento innecesario, pienso yo, que no está referido al cumplimiento de un requisito, ¿no es cierto? Como se trata en el curanderismo, el charlatanismo, la cesión de diploma, que si teniendo o no teniendo, ¿no es cierto?, hacen cosas reñidas con este precepto normativo. El tratamiento innecesario, para mí, desde mi punto de vista, está más vinculado a la responsabilidad profesional y no al ejercicio legal o ilegal de la profesión. Eso es mi humilde opinión. Así lo tratan en normas externas también, pero en nuestro país está inscrita de esa manera, como parte del ejercicio ilegal de la profesión. ¿Qué entendemos por uno de ellos, que es el curanderismo? Será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años o multa de 30 a 100 días el que sin título, fíjense, no tiene título, ni autorización para ejercer una profesión médica, sanitaria o análoga. Fíjense que dice el que sin título, pero ni autorización. Entonces aquí nos pasa algo importante. Una cosa es la posesión de los títulos, pero también quiere decir que el Estado puede autorizar a alguien para ejercer la profesión al margen de la obtención del título. Y en este caso, esto era completamente ajustado al famoso año de provincia, que en la actualidad ya no tiene tanta exigencia porque es más, se somete a los preceptos del internado rotatorio y lo dice la norma. Entonces ahí tenemos una controversia, por lo tanto creo yo que es necesario también actualizar este precepto normativo. De todas maneras, esta autorización estaba limitada solamente y exclusivamente para esos casos, pero en la actualidad no hay otra excusa, ¿no es cierto?, de autorización extraoficial, ¿no es cierto?, para poder ejercer la profesión médica, la sanitaria o la análoga. Sin embargo, se acogieron a este precepto los médicos cubanos que llegaron. Ellos no han revalidado título para ejercer la profesión en nuestro territorio, pero sí tenían una autorización para ejercer, ¿verdad? Fíjense, tan antigüita, pero aún se adapta a las situaciones reales actuales. Todo esto está mencionado en el artículo 218, capítulo 3, título 5 de nuestro Código Penal. En el mismo precepto señala, en el mismo artículo por si acaso, el curanderismo. Para el curanderismo, pues se requiere, espérenme un ratito aquí. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del curanderismo? El sujeto autor, la acción y la acción referida al contenido médico, al contenido cronológico y al contenido económico. ¿A qué se refiere el sujeto o autor? Tiene que haber un responsable para sancionar, ¿no es cierto? No se sanciona a las instituciones, se sanciona a las personas, porque los delitos los cometemos intuito persona. Y como tal debe existir una persona. Pero esa persona, ¿quién es? Aquella que no tiene título ni autorización. Esa es la primera característica. No tiene título ni autorización. Entonces, un egresado de la Facultad de Odontología que tenga su diploma académico, ¿podría cometer el delito de curanderismo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí podía cometer el delito,
porque no se habla solamente del título académico o del diploma académico, sino tiene que tener todas, no solamente una. Para la ley, no interesa que una persona haya egresado y tenga su diploma académico o esté en primer año o finalmente ni siquiera esté en primer año y sea un joyero, un carpintero, lo que sea, pero que esté realizando actos de competencia de los odontólogos. A eso se refiere el sujeto y autor. Persona sin título ni autorización. Como dicen, la ley es ciega. Si no tiene las 4 o las 3, pues es como si no tuviera ninguna. Acción. Dentro de la acción, tenemos que referirnos al contenido médico, al contenido cronológico y al contenido económico. El contenido médico es que se debe probar mediante elementos fácticos de que esa persona se anuncie, administre, prescriba, aplique medicamentos o sustancias destinados al tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, aquí tiene que haber un elemento probatorio, ¿no es cierto?, de que no tenía título, pero ha hecho algo reservado para los odontólogos. Luego tenemos el contenido cronológico, que también se debe probar. La habitualidad del acto. ¿Qué quiere decir? Que si una persona hace algo por urgencia, porque no se puede evitar el auxilio. Es más, por norma estamos obligados a prestar auxilio. Entonces, ante una necesidad, ante una urgencia, etcétera, probablemente un odontólogo inclusive puede atender en un parto si no hay un médico. No por eso le van a sancionar por curanderismo, ¿no? Sino que estaba auxiliando, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero en el contenido cronológico hay que probar la repetición del acto. Quiere decir que para que se configure este delito, la persona, al margen de prestar auxilio, esta persona ha hecho más de 2 o 3 veces la misma actividad. Entonces se entiende de que ha habido hábito antijurídico de realizar esta actividad, ¿no es cierto? De hecho, lo contrario a una ayuda o auxilio, a la prestación de auxilio o ayuda en un momento determinado. Por lo tanto, la repetición o la habitualidad del acto, ¿no es cierto?, perfecciona el delito. Y finalmente, el contenido económico se refiere a que aún esta actividad haya sido realizado a título gratuito, el delito está cometido. Muchas veces el imputado intenta aminorar, si vale el término, su responsabilidad, indicando que no había cobrado nada o lo había hecho de manera gratuita. Eso, para la norma jurídica, no sirve. Por lo tanto, así se haya cobrado o no haya cobrado, pues sigue siendo el delito cuando hayan cumplido las 2 anteriores, que son las más importantes, ¿no? Luego tenemos la otra forma, que es el charlatanismo. ¿Qué dice la norma al respecto? El artículo 218, capítulo 3, título 5 del Código Penal. Será sancionado con reclusión
de 3 meses a 2 años o multa de 30 a 100 días, el que con título o autorización, fíjense la diferencia, en el curanderismo no tenía título ni autorización, pero en el charlatanismo sí tiene título y autorización. Pero al margen de poseer los títulos para ejercer la profesión, se anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. Por eso se llama charlatanismo. Es típico de profesionales charlatanes que a costa de cualquier cosa, ¿no es cierto?, más les interesa figurar y ganarse indulgencias con avemarías ajenas. Entonces, este es un término concreto muy difundido. ¿Qué se entiende? Y algunos aspectos particulares que reconocemos. Cuando hay anuncios en la calle o en algún consultorio, cuando dicen se hace ortodoncia, implantes, cirugía maxilofacial, etcétera, etcétera. Endodoncia, ortodoncia, estética, o sea, como si tuvieran todas las especialidades, ¿no? Y está aperturado a nombre de una persona a título de consultorio. Porque si hubieran más profesionales que trabajan en ese servicio, se entendería como un centro médico, un centro de especialidades, no un simple consultorio. Entonces, ahí, pues, administrativamente se puede detectar este tipo de cuestiones también. Y aquí están por demás de que los anuncios, ¿no es cierto?, en los anuncios esté acompañado de éxitos o de una forma de hacer entender de que él, y solo él, utiliza medios o métodos para resolver problemas, y para eso publica inclusive fotografías, ¿no? El antes y el después. Es como cuando publicitan formas de adelgazamiento, ¿no es cierto? Y colocan el antes y el después, aunque no sea verdad. Entonces, esas cosas se llaman charlatanismo, las formas de anunciarse, las formas de prometer dónde anunciarse, etcétera, etcétera. Esto también da para hablar muchísimo. Para configurar además este tema, el Código de Ética Odontológica, en el artículo 20, capítulo 3, dice: por respeto a la colectividad y en resguardo a la dignidad profesional, atenta contra este principio toda clase de propaganda llamativa, realizada con caracteres ostensivos, mediante altoparlantes, radiotelefonía, televisión, etcétera, etcétera, o que señale plazos para curación definitiva o éxitos infalibles o procedimientos no científicos o servicios preferenciales o títulos inexistentes. Un poco más que se adelanta, ¿no? Y esta forma de hacer propaganda, por ejemplo, promoción, sin dolor, solo por tantos, estos aspectos rayan contra la ética de la profesión. No lo digo yo, lo dice el o nuestro Código de Ética Odontológica. Y aquí tenemos otra. Esto lo define también el Código de Ética, reforzando aquel artículo 22, y dice: todo odontólogo procurará evitar la publicidad por prensa, radio y otros medios de difusión de notas de agradecimiento por servicios profesionales, ¿no? Entonces, esta forma de decir diagnóstico, presupuesto gratis, es una forma reñida contra los preceptos de nuestras normas gremiales. Y les podría leer tranquilamente todos estos documentos que estipulan
estos aspectos. Finalmente, tampoco, aún falta todavía, la cesión de diploma. Igual, será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años o multa de 30 a 100 días el que con igual título o autorización, diferente al curanderismo, ¿verdad?, prestare su nombre a otro que no lo tuviera para que ejerzan las profesiones a que se refiere el inciso 1. Está estrechamente vinculado con el curanderismo. Ejemplo, un profesional legalmente habilitado, ¿no es cierto?, como podría ser un docente de la facultad que tiene su consulta privada y que contrata a estudiantes de 5º año para que puedan trabajar en su consultorio. ¿Qué está haciendo? Prestando su nombre, porque el consultorio ha sido aperturado para que trabaje un profesional X y que, pues, cobija bajo su amparo de título y su autorización a otros que no lo tienen. Entonces, los pacientes en todo caso podrían no cerciorarse ni tampoco constatar de que el profesional cuyo nombre se encuentra explícito en el consultorio sea o no sea el que lo atiende. Entonces, a eso se refiere la cesión de diploma. Entonces, el que presta su título, el que presta su nombre o su título, etcétera, es el que tiene parte de responsabilidad en este delito, pero no va solo, porque a la persona que cobija con su título es una persona que no la tiene. Entonces, se conjuga entre la cesión de diploma y el curanderismo. Y a propósito de esto, nuestro Código de Ética Odontológica también menciona y dice: constituye delito grave para el odontólogo asociarse o proteger con su título a quienes ejercen ilegalmente la profesión. Y finalmente tenemos los tratamientos innecesarios. Igualmente será sancionado con reclusión de 3 meses a 2 años o multa de 30 a 100 días el que efectuare intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesario. ¿Qué quiere decir? Que a un paciente le hacen creer, por ejemplo, si era una pieza dentaria con caries y pulpitis reversible completamente, pero con fines de ganar dinero, etcétera, le hacen creer al paciente que esa pieza no puede salvarse tradicionalmente mediante una simple obturación, sino que hay que hacer un tratamiento de conductos. Ese es un tratamiento innecesario porque no era el requerimiento correcto, solo que le han hecho creer al paciente que esta pieza pues tenía una pulpitis irreversible, por lo tanto la conductoterapia era el único recurso para poder salvar la pieza dentaria, ¿no? O pedirles exámenes que no correspondan para otras especialidades, en una especie de asociación delictuosa con otros profesionales para hacerles creer que tienen que hacerse ese examen previo, aunque no sea necesario. De esa manera, el Código de Ética Odontológica, en su artículo 9, señala: en ningún caso deberá el odontólogo exceder las necesidades reales de atención de un paciente. El ejemplo que les dije hace un momento está referido a eso, exigiéndole exámenes innecesarios o sometiéndola a tratamientos de especialistas médico-quirúrgico que no se justifique. A veces en las clínicas donde comparten con otros profesionales les dicen: primero para hacer esto tienes que pasar por el odontólogo, o viceversa, primero tienes que pasar por una revisión médica y luego vienes recién acá. Entonces, aparentemente hay una especie de asociación entre la parte de colaborarse mutuamente, pues para finalmente ganar más
dinero por consultas no necesarias o innecesarias. A todo esto, pienso yo que todo el gremio odontológico debería unirse y redoblar el esfuerzo contra el ejercicio profesional, porque el que más daño hace a los propios colegas son las personas que ejercen ilegalmente nuestra profesión. Y hay muchas otras formas más, pero nos vamos a quedar solo con este mensaje, ¿no? De redoblar el esfuerzo contra el ejercicio profesional. Ahora bien, ante una denuncia por supuesto ejercicio ilegal de la profesión, ¿quién debe hacerlo? En todo caso, el Colegio de Odontólogos se constituye en parte civil para reclamar en protección de sus afiliados o sus asociados. Pero cualquier otra persona civil lo podía hacer. Pero generalmente estos aspectos se descubren cuando existe de por medio un reclamo por supuesta negligencia médica. Ahí recién se dan cuenta de que además de haber ocasionado una lesión o un daño a la persona por una supuesta negligencia, pues estaba ejerciendo ilegalmente la profesión. Todo eso se suma al momento de investigarse. Por lo demás, era el Servicio Departamental de Salud el que tenía tuición para hacer el control del ejercicio profesional. En muchos casos sí lo ha hecho, pero aunque reconozco que últimamente también estaban haciendo, pero solamente con fines de pago impositivo, ¿no es cierto? Si estaban emitiendo o no facturas, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben que según la norma, al margen de la carga impositiva que están obligados todos los profesionales independientes, también sería bueno de hacer inspecciones respecto al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio legal de la profesión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Un abrazo para todos, que estén muy bien y disculpen un poco el retraso, ¿ok? Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.